Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección Hablar de. Primero que todo quiero desearles un feliz año 2021 y hoy vamos a hablar de una película que me encanta, que es Intensamente de Disney. En principio vamos a hablar de los colores. Entonces el color de alegría es el amarillo que representa la diversión, el poder, el positivismo y la atención. La tristeza o el color de tristeza es el azul, que representa la tranquilidad, la paciencia, la confianza, la amistad. El de ira es el rojo, un color muy pasional, representa la impulsividad, la agresividad, eh, el peligro, entre otras cosas. El verde es el color de disgusto, representa la naturaleza, la vida, la esperanza. Y está, por último, el violeta o morado, que es el color de temor, que representa la magia, el misterio, el cuidado. Al principio de la película vemos el nacimiento de Riley y cómo se forma la primera emoción, que es una de las principales, que es alegría. Cuando el papá le dice, bienvenido a mi chica alegre, mi niña alegre, algo así. Y luego se forma tristeza. Ellas dos duran un tiempo juntas, bueno, ya más adelante llegan las otras emociones. Cada una de las emociones tiene una función. Temor se encarga de cuidar a Riley. Disgusto, de cierta manera también, pero también se encarga de ver las cosas de la vida. E ira reacciona a las cosas que no le gustan a Riley. La única que no tiene como una función, o no la dejan tener una función, es tristeza, que siempre alegría la mantiene aparte. Bueno, la familia de Riley se muda y llega a este apartamento o a esta casa, que es totalmente diferente y un ambiente nuevo, mucho más pequeño, que no le gusta nada a Riley. Sin embargo, Alegría trata que esté siempre feliz y no quiere ver las cosas que hay a su alrededor, ni dejar que pase por ese momento. Entonces empieza a tratar de forzar las cosas. Mientras Tristeza, pues obviamente toca este recuerdo y Alegría dice como, pero ¿qué estás haciendo? Y termina llegando un recuerdo triste a la memoria principal, que es cuando todo se vuelve un rollo y alegría y tristeza, que son las emociones principales, terminan perdidas en la memoria de Riley. Mientras en la cabeza de Riley se quedan disgusto, temor e ira, controlando todo, supuestamente. También vemos que cómo es el cambio entre las emociones de esta adolescente, porque la película, o preadolescente, la película es mientras Riley tiene entre 11 y 12 años. Están totalmente desorganizadas, mientras que las emociones de los padres ya tienen, digamos que, una consola grande, que es la manera de decir que hay un equilibrio entre las emociones y no es como cuando uno es niño, que las emociones están como perdidas. Entonces, pues es un contraste que nos muestra la película cuando muestran las emociones de los padres, mostrando que siempre el ser humano tiene una emoción principal. En el caso de la mamá es la tristeza, en el caso del papá es ira. Bueno, cuando tristeza y alegría llegan a la memoria de Riley, empiezan pues obviamente a buscar el camino de regreso al cuartel general. Y hay un pequeño trabajo en equipo, porque Tristeza es la que conoce el camino de regreso, ciertamente. Entonces, durante este camino podemos ver que está la memoria a largo plazo y las memorias que son desechadas o que no nos sirven. Siendo así que la mayoría de las cosas que olvidamos son cosas que vivimos de muy pequeños. Nosotros
Casi no recordamos mucho de lo que vivimos de niños o de pequeños. Vemos el tren del pensamiento, que básicamente es lo que nos lleva a nuestros pensamientos y memorias de día, que en las noches deja de funcionar porque pasamos al funcionamiento del subconsciente y la parte de los sueños y las fantasías internas. Durante esta parte que están con el amigo imaginario Bing Bong, este amigo imaginario es una representación de las fantasías y la imaginación del ser humano y hasta dónde puede llegar. Entonces, como él las ayuda durante esta travesía, se van cayendo las islas principales o las islas de personalidad, porque no tiene memorias principales y es porque está rehaciendo o a esa edad se crea la nueva personalidad o se empieza a configurar totalmente. Entonces, la isla que se cae primero es la isla de las bobadas, que se considera o es considerada como algo muy infantil. Entonces es la primera que se cae. Siempre se pasa por un momento como de caída, o no, bueno, casi siempre del ser humano en alguna etapa o más o menos en esa etapa de la vida, que es cuando estamos buscando qué nos gusta, etcétera, etcétera. Pasando por estas etapas mientras alegría y tristeza están con Bing Bong, tratando de llegar al cuartel general. A Ira le surge la idea de huir de la casa. Esta idea se empieza a formar y por la desesperación de estas tres emociones, Riley básicamente se queda en blanco y se queda sin emociones con un solo objetivo, que es el huir de casa y volver a la antigua casa. Que eso pues es algo bastante grave. Ahí podemos ver la impulsividad que tiene la ira y cómo al dejarnos llevar por esta a veces podemos cometer muchos y diferentes errores. Vemos también cómo Temor trataba de calmar de cierta manera la ira. Y es curioso porque a veces también nosotros dejamos de lado o le tenemos miedo a esta emoción, o sea, a mostrar esta emoción, o a veces nos quedamos en ella. Y la idea del temor o de esta emoción, como nos muestra también la película, es cuidar, pero seguir adelante y superar nuestros miedos. Volviendo a alegría y tristeza y Bing Bong, vemos cómo pasan por diferentes tierras, el subconsciente, las fantasías y los sueños, que es algo que el ser humano tiene súper importante porque durante toda nuestra vida tenemos fantasías y sueños. Lo que pasa es que estos van cambiando, se van renovando, tanto como nosotros lo vamos haciendo durante nuestra vida. Como vemos que ahorita la fantasía de Riley era este chico, que la máquina hacía una y otra vez este chico, que era como su fantasía del amor, por decirlo de cierta manera. Durante el camino, mientras están con Bing Bong recuerda los pequeños momentos que vivió con Riley y se pone muy triste y se pone a llorar porque finalmente Riley lo olvidó. Entonces vemos como Alegría trata de hacerlo reír a toda costa, le hace cosquillas, le dice que se ponga bien, etcétera, etcétera, que viéndolo de cierta manera es lo que se hace en la sociedad, ¿no? Al ver a alguien llorar, como que se trata o se le dice como sonríe o está feliz. Pero pues esto no funcionó. En ese momento Tristeza se acerca a Bing Bong y ahí podemos ver la empatía que tiene Tristeza. Y es que le dice que esto debe ser muy doloroso para él y habla con él, lo escucha, que es algo súper importante, y lo deja llorar, deja que se desahogue y deja que se libere. Terminando esto, Bing Bong se siente mejor y continúa con ellas. Entonces pues Alegría de cierta manera se siente rara y le pregunta a Tristeza qué fue lo que hizo.
ella responde como no sé, simplemente lo escuché, bueno, y ahí se corta el diálogo porque van a ir al tren del pensamiento. Antes de la huida de Riley, cuando está dormida, el tren del pensamiento deja de funcionar, así que alegría y tristeza no tienen cómo regresar al cuartel y van a la parte de los sueños, que básicamente es un estudio de grabación en donde muestran en dicho sueño partes de lo que vivió Riley en el día, que es lo que dicen que cuando uno sueña en la noche ciertas cosas tienen que ver con lo que uno vio en el día. Alegría tiene la idea de poner alegre a Riley para que se despierte y tristeza todo lo contrario, quiere darle miedo a Riley. Alegría no le hace caso, pero finalmente tristeza tiene la razón. Sin embargo, las encierran junto a Bing Bong en la parte donde nosotros mismos encerramos nuestros miedos. Bueno, para salir de ahí hacen un super plan que es despertar a este payaso de las fiestas de Riley, que en vez de darle alegría le daba mucho miedo. Logran huir y vemos como ya las islas se han caído, así que queda una sola, que es la isla de la familia. Pero esta isla se está cayendo porque Riley está huyendo. Así que Alegría, al ver el ducto que las lleva al cuartel general, intenta irse, pero como tristeza al tocar los recuerdos los vuelve azules. Básicamente Alegría le dice que no puede ir con ella porque le hace daño a Riley y se va sola. Igual todo sale mal y terminan cayendo en el abismo del olvido con Bing Bong, que pues trata de ayudarla. Y en este abismo del olvido pasa algo súper interesante, que es cuando Alegría está tocando los recuerdos y le da como rewind o los atrasa el recuerdo y se da cuenta que las alegrías que vivió Riley han sido gracias a tristeza, y es cuando se da cuenta que tristeza realmente es muy importante para Riley. Esto nos dice que para nosotros como seres humanos la tristeza también es importante, que no tenemos que dejarla de lado. Luego de esto deciden coger el carrito de Bing Bong para poder salir de ahí. Bing Bong, viendo que no podían subir los dos, decide sacrificarse para salvar a Riley. Así que Alegría logra salir de ahí y va a buscar a Tristeza porque se dio cuenta que ella es la que puede solucionar pues todo ese lío. Finalmente logran llegar al cuartel general y ahí es cuando Alegría le dice a Tristeza que tome los comandos, y vemos como las otras emociones pues están sorprendidas de que la tristeza puede hacer algo, y finalmente logra arreglar las cosas. Riley regresa a casa, se libera de todo este dolor, de toda esta depresión, nostalgia que tenía de dejar la casa atrás. Habla con sus padres y vemos como todo empieza a mejorar y a seguir adelante. Entonces también vemos como las nuevas islas de personalidad se van creando junto a las antiguas, se va creciendo. Entonces pues nos están mostrando que nosotros como seres humanos siempre estamos en crecimiento, siempre vamos a crear nuestras islas de personalidades diferentes dependiendo de nuestros gustos, de nuestras carreras, de nuestras experiencias. Mientras más crecemos, más vamos a crear, y que durante la adolescencia las emociones empiezan a tener un equilibrio y a trabajar en unidad. Lo vemos cuando ya las bolitas de los recuerdos no tienen solo un color, sino están mezcladas. Entonces la alegría puede ir acompañada de la tristeza, tanto la ira puede ir acompañada del temor. Entonces estas emociones empiezan a tener un equilibrio y se empiezan a mezclar. Y vemos así como va creciendo Riley, llegando ya a sus 12 años, que finaliza la película. Como Riley ha crecido durante la película y va a seguir creciendo, pues ya va llegando a la adolescencia. La película nos dice que cada una de las emociones es tan importante como la otra,
La alegría, la tristeza, el disgusto, la ira, el temor, que son las principales, son importantes y tenemos que aprender a manejarlas. Y el mensaje más importante es: no tenemos que dejar la tristeza de lado, ni tampoco tenemos que ocultarla y encerrar todo adentro, sino desahogarnos, dejar salir las cosas es lo más sano que podemos hacer. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerden darle like si les gustó, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme sus comentarios para que pueda leerlos, y si tienen algún tema que quieran escuchar en uno de estos videos, también déjenmelo ahí. Y hasta la próxima.